Entonces, ¿qué hace San Mateo? Nos advierte que no hay pecados pequeños y que el pecado siempre va a asumir un rostro, una presencia agradable y llamativa para acercarse a nosotros. Siempre va a asumir la forma que más nos guste para llamarnos la atención. Muy buenos días, fraterno saludo. Compartimos la lectura del domingo número 15 del tiempo ordinario, que es tomado del profeta Isaías, capítulo 55, versículos del 10 al 11. El salmo es el número 64. Seguimos con la carta a los romanos y el evangelio se toma de San Mateo, capítulo 3, versículos 1 al 23. Para comprender la primera lectura es importante ubicarnos en la obra del profeta Isaías, que se divide en tres partes, conocida como el Isaías de Jerusalén, luego el Isaías del exilio y el Isaías de la restauración. Nos encontramos en la mitad de la obra, en el Isaías del exilio, con un mensaje de esperanza, un mensaje de liberación y de salvación. Es importante tener en cuenta en la obra de este profeta el mensaje central. Recordemos que es un profeta que llama al pueblo a la conversión, un pueblo que debe aprender a escuchar la voz de Dios. El capítulo 5 de Isaías nos muestra cómo está el estado del pueblo, un pueblo que, pudiendo ser excelente y santo, se ha convertido en un pueblo que es fuente de maldad y de oscuridad, un pueblo que entre más lejos esté, mucho mejor. Y la historia del profeta de este libro es ver cómo el pueblo se convierte en un pueblo que es fuente de luz, a tal punto que se pasa de un pueblo que entre más lejos esté, se convierte en fuente de salvación, a tal punto que todo el mundo es invitado a ir a este pueblo, a Jerusalén. Entonces la historia del profeta es cómo este pueblo pasa de ser fuente de pecado a ser fuente de salvación. Y encontramos la historia en el capítulo 6, con la vocación del profeta. Entonces, es un libro que nos enseña que cuando el pueblo escucha la voz de Dios, se convierte y se transforma. Se convierte en fuente de salvación. Todo a partir de la voz de Dios. Por eso es que en el evangelio vamos a escuchar una sentencia que es sapiencial. El que tenga oídos para oír, que oiga. Es una sentencia que resalta la importancia de escuchar con atención, con diligencia. Tanto en griego como en hebreo encontramos términos que hacen referencia al escuchar. Cuando vamos al Antiguo Testamento escuchamos un término que es el Shema, que significa un escuchar con atención, un escuchar con conciencia, un escuchar con la intención de que lo que se está escuchando realmente llegue al corazón y se convierta en vida. En el Nuevo Testamento encontramos el acuo, que tiene la misma connotación, aquel que escucha con intención de aprender, de asimilar lo que se le está diciendo. Por eso es que hoy escuchamos en el Evangelio esa invitación de que tenga oídos para oír, que oiga. En el Salmo tenemos nuevamente una invitación. El Salmo es un salmo de alabanza colectivo, es decir, una oración de gratitud a nivel del pueblo, donde se resalta la presencia de Dios en el templo. Es un salmo que pone al pueblo de Dios en movimiento hacia el templo, reconociendo que Dios está en el templo, habla en el templo y actúa desde el templo. Entonces es la invitación del profeta a contemplarlo, a escucharlo, pero también a poner en práctica lo que Dios está diciendo. La segunda lectura es la misma dinámica, es la invitación o lo que caracteriza a una persona que vive bajo los criterios de la palabra de Dios. Tengamos en cuenta que San Pablo habla del sárquicos y del neumáticos en su antropología, en su visión del hombre. El sárquicos es el hombre que vive según la carne, según las pasiones, según el instinto, y el neumáticos es aquel que vive en perspectiva de Dios, bajo la gracia de Dios, guiado por Dios. Entonces, en antropología paulina tenemos el sárquicos, que es el que vive según la carne, y el neumáticos, que vive según el espíritu.
Podríamos hablar de una tercera categoría, es el hombre que dice vivir en sus creencias como el neumáticos, pero en su forma de actuar como el sárquicos, que es lo que a veces nosotros contemplamos en nuestras comunidades. Decimos vivir según lo que Dios quiere, conocemos el Evangelio, vamos a la Santa Misa, pero nuestra forma de vida es como si Cristo no estuviera presente en nuestro pensamiento y en nuestro corazón. Por eso San Pablo nos invita a esa reflexión, bajo qué criterios vivimos, los de la carne, los del espíritu. Luego, cuando vamos al Santo Evangelio, tenemos un discurso en parábolas. La parábola viene del hebreo mashal, que significa una historia, una comparación, un dicho, un refrán que debe ser meditado y asimilado. Cuando nosotros vamos a las parábolas, nos encontramos con las historias que Jesús narra. Son historias de la vida agrícola, la vida del campo. Se dice que las historias de Jesús en sus parábolas muestran la vida campesina en que Jesús se crió y muestran a Jesús campesino. Y entonces tenemos hoy una parábola del campo, una parábola agrícola, la famosa parábola del sembrador. Y nos vamos a dar cuenta de algo, y es como el profeta Isaías dice que la palabra es la que es capaz de transformar al hombre cuando se escucha de verdad. Ahora Jesucristo va a hablarnos de las dificultades que surgen para asumir la palabra y escucharla. El placer, el bienestar, el confort, el cansancio son cosas que tristemente dificultan la escucha de la palabra. Quedémonos entonces con la primera adversidad que encuentra el discípulo, y es la semilla que cae en el camino, cuando aparece las aves del cielo. Tengamos en cuenta que cuando se habla de animales en la Biblia se le conoce como el bestiario bíblico o simbolismo teriomorfo, que hace referencia a los animales. El texto en la primera dificultad se puede comparar con lo que pasa en el jardín del Edén, con la serpiente que llega a tentar a Eva. Acá nos encontramos con los animalitos más inocentes de la creación, que son las aves. Recordemos que las aves en el Nuevo Testamento son puestas como aquellas que Dios cuida y protege, como ejemplo de que si cuida las aves, con mayor amor va a cuidar al ser humano. Entonces representa que el creyente tiene que enfrentar una nueva calidad de pecado, y es aquel pecado que parece inofensivo, que parece llamativo, aquel pecado que encanta, aquel pecado que se presenta como si no fuera grave, y ese es el pecado que esclaviza. Entonces, ¿qué hace San Mateo? Nos advierte que no hay pecados pequeños y que el pecado siempre va a asumir un rostro, una presencia agradable y llamativa para acercarse a nosotros. Siempre va a asumir la forma que más nos guste para llamarnos la atención y estar así esclavos del pecado. Por eso el pecado ataca con miedo o con placer. Por eso San Mateo nos advierte de esa realidad con esa primera visión del camino de las semillas. Muy bien, queridos hermanos, un feliz día, muchas bendiciones.